Amén, hermano. Pues estamos muy agradecidos con nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno. Y vamos a continuar con la serie que tenemos en curso, que es la iglesia como la familia de Dios. ¿Cómo se llama la serie? La iglesia como la familia de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo el tema número 17, hermanos. Y fíjense qué tema. La iglesia como la familia de Dios estudia, obedece y enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a leer el texto que hemos, por la guía de Dios, decidido compartir. Acompáñenme a Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Cuántos han leído el profeta Esdras, el sacerdote, perdón, Esdras? ¿Cuántos lo han estudiado? Sacerdote, escriba, de todo tenía Esdras. Pero vamos a leer este texto que es muy interesante y vamos a que el Señor nos hable. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vez más, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias en esta preciosa mañana por este tiempo tan glorioso de convivir con nuestros hermanos, de poder adorarte con una libertad, Señor, pura, santa, Señor. Gracias, Padre, porque nos guardas de un emocionalismo, Señor, que nos lleva más a, a sentirnos bien a nosotros mismos a través de la alabanza. Gracias, Señor, porque estamos aquí para adorarte a ti, no para sentirnos bien nosotros. Claro, al adorarte y alabarte nos sentimos bien, porque pronunciar tu nombre, Señor, es algo tan sagrado. Ahora pronunciarlo, Señor, creyéndolo en nuestro corazón es doblemente sagrado. Señor, por eso gracias por este tiempo de alabanza, gracias por el tiempo de ofrendas, por todo lo que vamos a tener a cabo. Oramos por todas las peticiones, Señor, los eventos que están por delante. Pero Señor, en esta mañana nos queremos escuchar tu palabra, tanto aquí como ahí en el salón con los niños. Oramos para que le dé sabiduría a la maestra, Señor, a mi esposa, para compartir su palabra a los niños. Y oramos, Padre, para que me dé la sabiduría y el denuedo para poder compartir su palabra. Oro, Señor, para que mis hermanos, Señor, puedan salir retados por medio de su palabra, enseñados, Señor, para poder obedecer, Padre. Gracias en esta mañana y todos juntos decimos. Todos juntos decimos. Ok. Ok, hermanos, muy bien. Miren, si ustedes se acuerdan, eh, he tratado de enseñar el propósito, por así decirlo, de la iglesia, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? No así con el título, pero sí para que en verdad podamos saber que la iglesia, como la familia de Dios, es una iglesia que adora, ya lo vimos. La iglesia, como la familia de Dios, es una iglesia que ora, ¿sí o no? ¿Verdad? Y vamos a estar también hablando acerca de la iglesia como la familia de Dios se pudiera haber titulado Ama la palabra de Dios, pero lo pusimos de esa manera porque no solamente es amar la palabra, es estudiar la palabra, obedecer la palabra y enseñar la palabra, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Yo les recomiendo que escuchen las otras enseñanzas para que usted pueda complementar todo esto. Y de esa manera, hermanos, en serio se los digo, esa es la base de toda la iglesia. De hecho, el pastor Chuy estuvo compartiendo unos temas ahora en el aniversario y de ahí en adelante ha estado compartiendo unos temas muy importantes acerca de la iglesia, o sea, de cuál es el propósito de la iglesia. Y, y es muy importante, hermanos, escuchar eso. Hoy el pastor Chuy nos dio con todos los pastores, hermano. Hombre, yo salí gateando de la casa. Bueno, no la terminé de ver, pero hay tantas cosas que tengo que cambiar, hermano. Entonces, bueno, digo personalmente, pero hay veces que como pastores
nos hacen falta muchas cosas. Así que no nos le escapamos al Señor, ¿verdad que no? Pues si Dios lo permite, también podemos ir en enero, también allá nos pegan una buena, ¿verdad? Exhortada con amor. Entonces, a lo que voy es que esas enseñanzas, hermanos, son la base de toda iglesia. Y usted puede compartirlas, aprenderlas, etcétera. ¿Para qué? Pues para que usted, hermano, pueda saber verdaderamente cuál es el propósito de una iglesia, para qué es una iglesia, ¿verdad? Porque a veces hay ideas erróneas. Muy bien, ya con esto así nada más es un panorama de lo que hemos estado viendo y ahorita. Ok, ahorita, hermanos, vamos a hablar de este tema. Y miren, quiero decir lo siguiente. ¿Verdaderamente nosotros queremos cambiar el mundo, hermanos? ¿Queremos cambiar el mundo? Pues hay una estrategia para nosotros, hermanos. Y esa estrategia no es algo que se haya inventado en un laboratorio. Tal vez no suene tan radical o impresionante, hermano, pero el capítulo 7 de Esdras nos muestra a un hombre que cambió el mundo, que cambió su mundo, siguiendo esta misma estrategia, hermano. Entonces, lo más efectivo para cambiar el mundo, para cambiar el mundo que nos rodea es, el propósito es estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, ni la iglesia ni el mundo necesita más estafadores, vendedores, gente extraordinaria, estrellas de rock o celebridades, no, hermanos. La iglesia y el mundo necesitan personas que conozcan a Dios. Ahora, queremos conocer a Dios. Lo mejor que podemos hacer para crecer en ese conocimiento es estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. ¿Quieres aprender cómo estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios, hermano? ¿Sí? Bueno, pues es de eso que hoy vamos a aprender. Muy bien, ¿listos? Ok. Hermano, rápidamente quiero hablar qué estaba pasando aquí en Esdras. Me gusta ver así un contexto rápido porque si no estás familiarizado con Esdras, a lo mejor tardas en entrar en embonar ahí. Miren, aquí estamos situados, hermano, en la primera oleada, por así decirlo, de los retornados, ¿verdad? En Esdras, ¿verdad? Del 1 al 6 hubo un decreto de Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? En Esdras 1 hubo un retorno a la tierra, ¿verdad? De los que estaban en Babilonia fue un retorno a Jerusalén. En el capítulo 2 de Esdras, ¿verdad? Hubo oposición externa, ¿verdad? A la reconstrucción del templo y la ciudad y la muralla. En los capítulos 3 al 6, ¿verdad? Pensemos en quién es este hombre, dónde está Israel, ¿verdad? Y qué es lo que el pueblo, y qué es lo que el pueblo de Dios necesita, ¿verdad? Entonces, el capítulo del 3 al 6 es lo que habla, ¿no? Acerca de todo lo que está pasando ahora. En el capítulo que nosotros vamos a estar eh, enseñando, o no vamos a ver todo el capítulo, pero una parte, vamos a enfocarnos mucho en quién es Esdras, ¿verdad? Y dónde estaba él, ¿verdad? Y qué era lo que el pueblo necesitaba para sacar de ahí lo que vamos a hablar. Ok, pues Esdras, su nombre significa Dios es ayuda. Esdras fue el hijo de Seraías, un israelita, descendiente de Aarón, hermano. Escuchen, es muy importante eso. Entonces, Esdras es un sacerdote de la descendencia de Aarón. Esdras es miembro del pueblo de Dios y descendiente de los encargados de interceder entre el Señor y el pueblo de Israel, que es el sacerdocio. Bueno, los antepasados ministraron en el templo y enseñaron la Biblia a la gente, pero la nación de Israel en ese entonces había roto el pacto, el templo fue destruido y los israelitas fueron exiliados o capturados y llevados a Babilonia. ¿Okay? Entonces Esdras, que como sacerdote fue llamado, escuchen, eso es muy importante, a ser santo. Fíjense en dónde estaba parado Esdras. Esdras no se encontraba dentro del templo. Esdras no estaba en el lugar más santo. Estaba en el exilio, si bien ya podía salir, pero él decidió estar ahí. Él estaba ahí, como dice Esdras capítulo 7, versículo 9, y voy a hablar una parte nada más ahí para poder entender esto. En el 7:9, en una parte dice, comenzó a subir desde Babilonia.
Entonces, no solo no estaba en el templo, sino que estaba en Babilonia, la capital del imperio del mal. Quiero que entiendan esto. Esdras servía al rey de ese imperio. En pocas palabras, el enemigo de Dios, el que capturó al pueblo. Así que Esdras es un sacerdote, escuchen esto, hermano, llamado a ser no solo limpio, sino santo, ¿verdad? Y está en un lugar donde su reino es un reino inmundo, Babilonia. Una vez más, entendiendo que Esdras representaba al pueblo de Dios, ¿ok? Hoy lo vamos a aplicar a la iglesia para poder entender cómo, al igual que Esdras, que era un sacerdote que no estaba en el templo, sino en un lugar de mayor perversidad e idolatría, de la misma manera nosotros, la iglesia del Señor, somos sacerdotes que estamos en este mundo que cada vez se cae a pedazos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para imitar a Esdras como representantes del pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia? ¿Cómo fue que este hombre cambió con la ayuda de Dios a todo un pueblo? ¿Qué fue lo que hizo para de esta manera aprender nosotros qué hacer como iglesia de Dios para representar dignamente, ¿verdad?, a la iglesia del Señor? Pues hoy vamos a aprender de esto. Amén, hermanos. ¿Listos ahora sí? Que ya con esto vamos a empezar. Hoy vamos a aprender, hermanos, de 4 prácticas que hizo Esdras para ponerlas en función, ¿verdad? Para hacerlas y así ser la iglesia como la familia de Dios, que estudia, obedece y enseña la palabra de Dios. Muy bien. Ok, una vez más, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Número 1, o la primera práctica es de que Esdras, escuchen esto, estudiaba la Torá con la guía de Dios, es decir, estudiaba la Biblia. Pero es muy importante esto, hermano. Esdras estudiaba la Torá con la ayuda de Dios, estudiaba la Biblia, la ley que tenía en ese entonces. Y vamos a estar mirando algunas palabras en estas prácticas para de ahí entenderlo. Miren, ahí Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Esta palabra, hermanos, inquirir, viene de una palabra que es darach, con acento en la segunda A. Y fíjense, según el diccionario Bay, dice lo siguiente. Este término se usa en expresión para consultar a Dios. Fíjense, consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección divina. Por ejemplo, vamos a Génesis 25:22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esa es la misma palabra. Ok, consultar. Con frecuencia este vocablo, garage, se usa para describir la búsqueda del Señor en el sentido de establecer con Él una relación de pacto. A menudo los profetas se valieron de Darash mientras convocaban al pueblo a dar un giro completo en sus vidas, diciendo, por ejemplo, en Isaías 55:6, casi muchos no lo sabemos, Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová, esta palabra buscad es Darash, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ok, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Mira, hermanos, es muy importante el significado de la palabra. Podemos ver aquí que la primera práctica que tenía Esdras era que estudiaba, escuchen esto, estudiaba la Biblia, por así decirlo, pero la Torah, estudiaba la Biblia y saben, iglesia, esto es algo que muchos hacemos. La mayoría estudiamos la Biblia. Inclusive en algunas estadísticas se ha denominado este tiempo en la iglesia, en la historia de la iglesia, como el tiempo del mayor conocimiento. Ahorita, hermanos, estamos nosotros plasmados en el tiempo del mayor conocimiento.
Sí, hermano. Pero escuchen esto. El conocimiento sin la guía de Dios se vuelve arrogancia. Entre más sé, más quiero saber. Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, miren, y aquí viene la importancia de esto, que Esdras, ¿verdad? Conforme al significado de la palabra inquirir, es estudiar, es que Esdras no solo estudiaba, no, hermanos, no solo buscaba los significados, sino que estudiaba con la guía de Dios. Darash es buscar la guía de Dios. Es decir, Esdras estudiaba y oraba, hermanos. Meditaba en Dios para ver si lo que estaba leyendo lo estaba entendiendo e interpretando correctamente. ¿Está poniendo atención? Saben, amado hermano, esto no es un trabajo de un pastor, de un maestro, de una maestra de escuelita bíblica. No, no, no. Ese es un trabajo de cada cristiano que tenemos nosotros que estudiar con la guía de Dios, porque al no ser así caemos en muchos errores. Entonces, fíjense, Esdras estudiaba con la guía de Dios para ver si las cosas estaban bien. Y sabes, amado hermano, no hay comentario bíblico, por mejor que tú quieras, ni mejor maestro bíblico más capaz que el Espíritu Santo. ¿Sabiste eso? En esa comunión con Dios, hermanos, nos muestra la palabra y cómo aplicarla en nuestras vidas. Y es esto lo que estaba pasando, hermano, en Esdras. Y hermanos, hoy en día, la verdad, hay mucho conocimiento, pero poco o nada de guía de Dios. Por eso solo estudiamos, hermanos, sin la guía de Dios, ¿verdad? En oración, y por lo consiguiente encontramos falsas doctrinas, humanismo dentro de las iglesias, por la falta del estudio. Escuchen, no la lectura, sino como Esdras lo hacía. Esdras buscaba en oración, estudiaba en oración, para que la guía de Dios lo direccionara de la manera correcta, para poder obtener el significado bíblico y espiritual. Eso quiero que usted me entienda, hermano. Hay un eh, significado bíblico y hay un significado espiritual. ¿Usted sabía eso? Ahorita lo voy a explicar, pero quiero que entienda eso. Miren, nosotros podemos tener, de hecho, esto en la materia de hermenéutica se le conoce como el espíritu de la ley, así se le conoce. Hay, hay una interpretación, hermano, un significado bíblico y hay un significado espiritual. Escuchen, yo no estoy hablando de espiritualizar la Biblia. Espiritualizar la Biblia es alegorizar toda la escritura. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, y boga mar adentro, va a dar un ejemplo a sus discípulos. Espiritualizar la Biblia es decir, vámonos, hermanos, a los rincones de Mexicali, allá, hermanos, porque dice la Biblia, boga mar adentro. No, eso no es. ¿Sí me está entendiendo? Eso se llama espiritualizar la Biblia y en eso podemos caer muchos a veces. No se trata de eso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ahora, vamos a explicar eso con la palabra de Dios, hermanos. Miren, vamos a usar a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él usó el espíritu de la ley para que usted y yo podamos entender esto. Miren, hermano, Jesús fue el que usó esto y Él quiso enseñar a los fariseos, porque ellos entendían el significado bíblico, pero no la intención de la escritura. Mateo capítulo 5, versículo 28 al 29, por favor. Bueno, vamos a leerla ahí. Dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Entonces Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, hermanos, miren, ¿qué podemos ver aquí? Una vez más, se le conoce como el espíritu de la ley, o para que todos podamos entender el sentido correcto de la ley. ¿Ok? Los fariseos solo tenían por pecado grave el cometer el adulterio físicamente. ¿Me está entendiendo? Eso era lo más grave para ellos. Pero Jesús, escuchen aquí lo que hizo. Él aplicó correctamente el 10º mandamiento. Eso se llama trazar la escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Fíjense. Y fíjense cómo el Señor le dio el sentido a esto. Él aplicó correctamente. Ahora, cuando Jesús dijo, y es muy importante esto, búscalo ahí mientras cuando Jesús dijo, pero yo os digo, ¿saben qué representó eso? Yo fui el que le di la ley de Moisés. Tremendo, ¿no? Bueno, Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, ¿qué? La mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los fariseos, hermanos, solamente se centraban, hermanos, en el acto de adulterio? Pero Jesús se centraba en la raíz. ¿Estoy explicando? En la raíz, aquello que provoca el adulterio, que fue lo que pasó con David. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Samuel 11:2. Dice la escritura. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, ¿qué dice? Era hermosa. David codició a Betsabé. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el texto dice, ¿no? Y era hermosa. Y David la miró y, bueno, lo podemos corroborar después que él cometió adulterio. ¿Ok? Muy bien, entonces Jesús va a la raíz a interpretar bien la Biblia. Los fariseos solo se basaban en el problema. Yo solamente quiero agarrar un hombre o una mujer, bueno, en este caso ellos solamente se fijaron mucho en las mujeres, pero ellos solamente se fijaban, vamos a apedrear a aquellos adúlteros. ¿Sí me entienden? Solamente. Pero Jesús se basaba en el problema. Ellos decían, ¿verdad? No, yo no voy a cometer adulterio porque me lo prohíbe la Torá, ¿ok? Pero Jesús dijo, no, o sea, no te quedes en eso, porque ¿cuántas mujeres tú ya has codiciado violando el 10º mandamiento? Y piensas que nada más porque no cometes el acto ya no pasó nada. ¿Me estoy entendiendo? Eso se llama, hermanos, el espíritu de la ley. Quiero que entendamos esto. Ahora escúchenme esto. Estamos mirando aquí la importancia del estudio de la Biblia, pero con la guía del Espíritu Santo en oración. Así nos libraremos de las falsas doctrinas. Entonces, el conocimiento sin obediencia, pues, hermanos, lo que es una doctrina herética es eso, el conocimiento sin obediencia. Entonces, hermanos, el estudiar la Biblia con la guía de Dios era la primera práctica que Esdras hacía. Y lo podemos notar, hermano, que Esdras no era un hombre cualquiera que leía la Biblia cada domingo que vienen a la iglesia. No, hermanos. En Esdras 7:6, fíjense lo que dice. Y acuérdense que la Biblia no miente. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿qué dice ahí? Diligente. Escriba diligente. ¿Sabe usted cuál era el trabajo de un escriba? El que escribía en el muro de Facebook. No. Un escriba trasladaba los textos de la Biblia, hermano, lo que había a mano. Pero escuchen, no era copy-paste, es como muchos, ¿verdad? No, era examinar si estaba bien y copiar, que no se adulterara el documento. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, eso llevaba, hermanos, mucho trabajo. ¿Ok? Muy bien. Él escribe la ley, dirigente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, le había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre ella.
Así que, amada iglesia, nunca olvide estar en la búsqueda de Dios cuando estudiemos la palabra de Dios. Esta práctica ayudó mucho a Esdras para interpretar bien la escritura. Y si queremos ser, hermanos, esa iglesia, como la familia de Dios que estudia la Biblia, pues debemos hacerlo de la manera correcta. Amén. ¿Sí entendemos este primer principio? Práctica de Esdras. Entonces, ¿cuántos van a leer la Biblia? No solamente cumplir con, ahora es 20, ¿qué? No, todos viven igual que yo, hermanos, felices. 25. Hoy me toca la lectura de 25 de agosto y nada más la cumplo y ya cumplí, Señor. No. Es meditar, hermanos, orar, estudiar la palabra de Dios para poder sacar el provecho. ¿Sí o no? A ver, hermanos, como que los míos no están convencidos. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa es la primera práctica. Vamos a la siguiente. Práctica número 2. Esdras cumplía la palabra de Dios. ¿Qué dice? Esdras cumplía la palabra de Dios. Fíjense, hermanos. Eh, Aquí ya vimos la primera palabra, por así decirlo. Dice, porque Esdras se para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Vamos a ver esta palabra, hermano, que es muy importante también. Cumplirla. Esta palabra es asá, con H el último. Yo puedo nombrar las que están fáciles, las que son difíciles ni las nombro porque nomás ando causando vergüenza. Mire, esta palabra, el significado según el diccionario Vine, es fabricar, hacer, crear. En su sentido básico, el verbo se refiere a la producción, escucha, de diversos objetos. Incluye hacer imágenes e ídolos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, ¿verdad? El mandamiento, ya no lo sabemos de memoria, dice, no te harás, aquí esta palabra es, no te asá, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, esta palabra, hermano, asá, en la clave teológica se aplica a la respuesta, esta es la aplicación, la respuesta humana a las iniciativas divinas de Dios. Es decir, lo que Dios nos ordena y que nosotros lo debemos de hacer. Eso es. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios, ¿se acuerda que Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer? Esta palabra hazte también es asá. O sea, Esdras, hermanos, era un hombre obediente a la palabra de Dios. No solo estudiaba, escúchenme, con la guía de Dios, sino que lo llevaba a la práctica. Y esto, amada iglesia, es el segundo mal que la iglesia hoy en día, tristemente, hoy tenemos, hermano. Hoy sabemos qué hacer, como le digo, hay mucho conocimiento, pero no queremos hacerlo por diversos factores. Pero la iglesia, hermanos, hoy en día tiene escasez de obediencia. Hoy tristemente se cambia la obediencia por la emoción, por la comodidad. Y eso es un gran mal que la iglesia sigue atravesando, ¿no? Eso, ¿no? Porque saben, hermano, la Biblia siempre conecta el oír la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios con la obediencia. ¿Sabe usted? Nunca se separa. Hay un versículo que yo creo todos conocemos, pero vamos rápido ahí. Santiago capítulo 1, 22. ¿Verdad? Ese, la mayoría lo conocemos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por tal motivo, hermanos, hoy hay mucho engaño en el día a día en la iglesia, por la falta de obediencia a la palabra de Dios. Y esta práctica, amada iglesia, es la base para avanzar como iglesia, para agradar a Dios e imitar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué fue? Una de las cosas que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue Él? Fíjense lo que dice Filipenses 2:8.
Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, hermanos. Y esta práctica que estaba en Esdras y que hoy necesitamos aprender como iglesia es la base, hermanos. Es la base para vivir a Cristo. Sí, hermanos, porque vivir a Cristo es vivir en las palabras que Él nos dio. Por eso, amada iglesia, esta segunda práctica, escúcheme por favor, jamás debemos de dejarla arrumbada. La obediencia, una vez más, no son para los pastores, únicamente para los servidores. No, hermano, la obediencia es personal. La obediencia jamás pasa de moda. Siempre la obediencia va a agradar el corazón de Dios. Siempre, hermano. ¿Saben qué? No solamente eso, hará de nosotros una iglesia viva, que sea de alta estima delante de Dios. Muy bien, hermanos. Ok, ahora vamos a la tercera práctica. Esdras enseñaba la Biblia. ¿Cómo? Esdras enseñaba la Biblia. Una vez más, acompáñenme ahí a segunda de Esdras. Están dormidos. Esdras 7:10. Ya las andaban buscando, hermanos. No tiene segunda. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón, ya vimos, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ya vimos. Ahora vamos a ver. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Enseñar. ¿Ok? Enseñar, hermano, viene de la palabra lamar. Este vocablo, hermanos, se usa por primera vez en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Fíjense, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, os da. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, la mar. ¿Sí? Miren, según el diccionario, casi la mitad de estos casos de la mar se encuentra en Deuteronomio y Salmos, ¿verdad? Y siempre es con un sentido pedagógico, es decir, enseñanza, siempre es el motivo de enseñanza, hermanos. ¿Saben, hermanos? Tristemente he escuchado, escuchen esto, lo digo en serio, tristemente he escuchado estos de hermanos en la fe. Ay, no, casa de oración, pura Biblia, puro enseñar. Ya sabemos eso, ya sabemos la Biblia, ya sabemos de los lobos, ya sabemos de ella. Ahora que lo que nos falta es salir a convivir con los demás hermanos. Casualmente, hermanos, en un libro que yo he estado leyendo, que se titula Una iglesia conforme al corazón de Dios, en un fragmento leí lo siguiente. Fíjense lo que dice, hermano. Estaba hablando lo que es la iglesia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El propósito de la iglesia y lo que para muchos es. Y este libro se basa en eso, que depende de la idea que tú y yo podamos tener de la iglesia, es lo que verdaderamente vamos a buscar en la iglesia, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que ver verdaderamente el propósito de la iglesia. Entonces, yo tengo que saber verdaderamente cuál es esa iglesia, cuál es el propósito verdadero de la iglesia. ¿Ok? Fíjense, en un fragmento dice, es mucho, ¿no? Pero yo sustraje esto. Dice, para otros, la iglesia es una especie de club social que sirve para hacer amigos o para que sus hijos tengan amistades cristianas. ¿Con quiénes salir? Y con el tiempo incluso casarse. Pero como eso se debe, hermanos, se debe, como eso debe ser un beneficio, en realidad una bendición no primordial, eso no es lo primordial, y no un propósito propiamente dicho, ¿verdad? Por Dios, que ese no es el propósito de la iglesia.
El resultado cuando tú piensas eso de la iglesia es que la iglesia termina no teniendo más valor que cualquier institución a donde se va a socializar y a donde uno acude para servirse de los demás y no para servir. No lo escribí yo, ¿eh? Eso está en este libro. Y eso es verdad, hermano. Cuando usted viene a la iglesia solamente para ser amigos, solamente para buscar novia, novio, la iglesia se va a convertir en un club social. Y si en la iglesia, hermanos, no hacen reuniones externas, así como que vamos a hacer una pachanga en la iglesia porque aquí no hay fuego, hermano, usted se va a ir a un club, no va a buscar, usted busca un club, no la iglesia, ¿me entiende? Entonces, eso, hermanos, tenemos que entender eso. La iglesia, les digo, yo he escuchado eso. Hermano, la iglesia está para enseñar la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora hay reuniones, las hermanas se juntan, se toman su café, su panecito, los varones también se toman su café, su cafecito, convivimos. Hay momentos, por ejemplo, salimos hace poquito al evento de jóvenes, ¿se acuerdan el retiro de jóvenes? Ahí pues unos no tan jóvenes fuimos a cuidar a los otros y etcétera, pero convivimos con los jóvenes. Viene el evento de damas, van a convivir, no es, van a estar pura palabra y quédese sentada y ahí, hermano, no se mueva, no, van a convivir, van a comer. También vamos a tener una enseñanza para matrimonios el último sábado de septiembre, donde vamos a convivir y vamos a tener una palabra de parte de Dios. Viene también, si Dios lo permite, el quinto aniversario de la iglesia. O sea, sí me entiende, hermano, hay momentos, pero no todo eso es así. La iglesia está para enseñar la palabra de Dios. ¿Está poniendo atención? Si usted, hermano, eso no lo entiende, hermano, va a tener una idea diferente de lo que es la iglesia. ¿Amén? Ok, muy bien. Bueno, sigamos adelante. Ok, fíjense. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y la iglesia funcionó desde siempre de esta manera. Por eso el nuevo modismo que se ha querido meter a la iglesia, hermano, pues no es correcto. Miren, Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, domingo, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Es decir, él tenía que salir. Y dice, ¿y qué dice ahí? Y alargó el discurso hasta medianoche. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El evangelio eterno de casa de oración. No, que compartió la palabra de Dios bastante tiempo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Enseñando, ¿sí o no? Ahora acompáñenme en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9:35 dice, fíjense lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué dice ahí? Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estamos viendo aquí, amados hermanos? La iglesia fue instituida sobre la base de la enseñanza. Es decir, una iglesia, una de sus principales funciones fundamentales es la enseñanza. Ya hemos aprendido, hermanos, acerca de la adoración, de la oración, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que en ella conlleva el estudio, obediencia, enseñanza. Esta es una de las funciones principales. Y como le digo una vez más, retomando Esdras, un sacerdote en medio de un pueblo hostil que había decidido orar, estudiar, obedecer y enseñar la Biblia. Entendía que la enseñanza era fundamental para mantener a un pueblo en las leyes, estatutos de Dios. Porque la falta de enseñanza trae a la iglesia muerte espiritual, hermano. En serio, la falta de enseñanza hace que una iglesia muera. Fíjense lo que dijo el profeta Oseas en aquel entonces, un versículo muy conocido. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, conquistado, derribado, etcétera, etcétera, porque les faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que no adoraran a dioses ajenos, ¿sí o no? Por la idolatría. Y sabe, por la idolatría seguimos siendo, hermanos, opacados hoy en día. A nosotros mismos, a muchas cosas.
Dice, mi pueblo es porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, por eso no debemos de dejar de enseñar, amada iglesia, y como bien dijo Pablo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:1 al 4, segunda de Timoteo 4:1 al 4, hablando de la labor que se tiene que llevar a cabo en una iglesia, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que hagas fiestas toda la semana en la iglesia. Así dice, que estoy leyendo Primera de Mundanías, ¿verdad? Que se la pasen chévere, que acabo, para eso vino Cristo. Así dice. Fíjense, hermanos, esta es una función que a veces no entendemos. Dice, que prediques, que enseñes, ¿verdad? Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y enseñanza. Aquí no está diciendo que apedrea a todos, se apedrea. Y más, gánale a David, él traía 5 piedras, tú carga 15. No, porque aquí todo esto, hermano, es un proceso que no voy a hablar de él ahorita, pero habla de animar a la iglesia. Y la única manera de animar a la iglesia es enseñar la palabra de Dios, lo que está mal, para ver cómo podemos hacerle para dejar ese pecado y avanzar, ¿me entiendes? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba refiriendo. Fíjate lo que dice aquí. Porque vendrá tiempo, y yo puedo decir, hermano, con toda humildad, hoy es ese tiempo. Hoy es ese tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, cuando no van a querer la sana doctrina. No, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una persona dijo algo, dijo, mientras haya personas queriendo escuchar que Dios tiene un milagro para su vida, que Dios lo puede hacer rico, mientras siga existiendo ese tipo de personas, habrá falsos maestros quien se las diga. De hecho, hermanos, incluso vergonzosamente se hizo un experimento, no sé si usted por ahí escuchó eso, se hizo un experimento de un motivador que no era cristiano, nada que ver, y le dijeron, mira, vas a llegar a una iglesia y te voy a dar esto, tú les vas a decir esto, los vas a motivar nada más. Hicieron ese experimento, llegó una iglesia, presentado como, y empezó a animar a la gente, y la gente brincando, hermano. ¿Y saben qué? Ese brother ni conocía a Dios, avergonzando así a la iglesia de Cristo, hermanos. Ese experimento se hizo. Yo digo, pobre de la iglesia que permitió ese experimento también, ¿verdad? Porque no tenemos por qué prestar que venga National Geographic. A ver, aquí yo quiero experimentar. No, pues que Dios te bendiga, hermano. Vete a experimentar al zoológico. Aquí somos personas, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero lo que quiero dar a entender, hermanos, es que tristemente se le da lo que quiere a la gente. ¿Me estoy explicando? Eso usted lo puede buscar en internet, está, hermano. Un motivador se hizo pasar por pastor y la iglesia recibió el mensaje de su vida. Y ese brother ni conocía a Dios. 4, 2 Timoteo 4:4 dice, ¿qué es lo que pasa con este tipo de enseñanzas? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí o no, hermano? ¿Está pasando o no? Ah, no. Ahí en esa iglesia, no, puro duro y dale. No, no. No. Este, ¿Por qué? Porque ya su oído, hermano, se ha apartado. ¿Sí? Por eso no debemos de cambiar el propósito de la iglesia. La enseñanza, amada iglesia, es una práctica inamovible. Pero la enseñanza sana, hermano. ¿Sabes que el apóstol Pablo le dijo, sana enseñanza? Hermanos, por eso es la importancia de como iglesia, aquí en este templo, hermanos, estamos comprometidos con compartir la sana doctrina, pero como iglesia, usted y yo, como iglesia individual, estamos de la misma forma comprometidos con enseñarle, hermanos, primeramente en casa, en el trabajo, cuando así se pueda, ¿no? Porque luego imagínate, vas al trabajo y en vez de trabajar predicas, te van a correr, porque te contrataron para trabajar, ¿sí o no? Y por donde quiera que nosotros andemos, hermano, poniendo en primer lugar el ejemplo. El gran problema, hermano, como ya lo estamos viviendo, es que se está enseñando hoy en día
Ese es el gran problema que hoy en día estamos viviendo, lo que se está enseñando en las iglesias, hermano, hoy en día. Hermano, ustedes y la mayoría, no nomás nosotros, la mayoría de iglesias, no solamente Casa de Oración, hay otras iglesias de sana doctrina, gracias a Dios, hermanos, no sufren mucho de esto. Pero si yo les contara, hermanos, la clase de herejías que se predican y enseñan en las iglesias, se soltarían llorando, hermano. Por eso la importancia de esta práctica de ser una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Por eso, una vez más, hermanos, aquí la enseñanza de la palabra de Dios ocupa un lugar de suma importancia. Después de la adoración a Dios, la oración a Dios, la enseñanza de la palabra, este orden está en las prioridades del corazón de Dios. Y está en las prioridades, hermano, que en el ministerio que hace oración tenemos entendido que una iglesia debe hacer. Por eso, amada iglesia, tenga en alta estima la enseñanza de la palabra de Dios, tanto aprenderla como enseñarla. Miren esto, hermanos, un estudio se dice que al escuchar una enseñanza, por ejemplo, usted está escuchando una enseñanza ahorita, para el día de mañana, es decir, cuando pasen 24 horas, usted solamente se hizo un estudio, solamente va a retener el 20% de lo que se escuchó aquí. Solamente, según se hizo un estudio. Pero que si, aparte de solamente estar sentados aquí, llegando a nuestra casa, lo estudiamos lo que hoy aprendemos en el transcurso del día, etcétera. ¿Saben qué? Al transcurso de 24 horas, nosotros vamos a retener el 50%. ¿Eh? Yo les puedo preguntar, hermanos, ¿qué prediqué la semana pasada? De los 4 jinetes del Apocalipsis, pastor. No, ¿sabe por qué? Porque tenemos esa mala costumbre, solamente sentarnos, irnos y que el Señor nos bendiga. Pero no, iglesia, escuchen este estudio, es el 50%. Ahora lo voy a aplicar a los jóvenes que están estudiando. Jóvenes, ustedes llegan a la clase, escuchan su materia, su clase, se va a su casa y no estudien. ¿Se va a acordar para el día del examen? Pues claro que no estoy hablando de acordeones, porque no hay norteños cristianos. Usted no debe traer acordeones, ¿verdad? O sea, hacer trampa, pues. Pero ¿qué pasa, joven? Si tú recibes la clase, llegas a tu casa, repasas la clase el día del examen, ¿te vas a acordar, sí o no? Ahora miren esto, hermanos. Este estudio todavía se pone mejor. Eso fue el 50%, pero dice que si además lo que nosotros aprendimos, aparte de estudiarlo, lo comunicamos a los demás, es decir, lo enseñamos a alguien más, entonces nuestra memoria, después de 24 horas, quedará con el 80% de retención. Escuchen, hermanos, el 80%. Hermanos, es excelentísimo eso. Iglesia, hoy estamos escuchando la enseñanza. Por favor, repásala en casa y aparte trata de enseñársela a alguien más en tu casa o a quien Dios ponga en tu camino. Esto hará que tu conocimiento y memoria de la palabra de Dios, de la enseñanza, sea aún mayor. Y fíjense, hermanos, yo meditando en eso, ¿saben qué? Este fue el método de nuestro Señor Jesucristo. Y fue el método que Él usó para sus discípulos, para nosotros. Si no, acompáñame a Mateo capítulo 28, versículo 19, y vamos a ver brevemente por qué estoy diciendo esto, hermano. No me estoy yendo en un viaje, ni estoy espiritualizando. No, eso es verdad. Miren, Mateo capítulo 28, versículo 19, fíjense el método que el Señor explicó, usó aquí. 19 y 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a así rápidamente por partes. Él enseñó a los discípulos, ¿sí o no? Los discípulos entendieron. Después los discípulos obedecieron. ¿Y después qué hicieron? Enseñaron, hermano. ¿Están poniendo atención? Hermano, nosotros sabemos que a través de la voluntad de nuestro Dios, por el medio del Espíritu Santo, les dio iluminación, y los que escribieron la Biblia fueron iluminados, etcétera.
Pero saben, hermanos, estos hermanos tenían fresco lo que habían vivido con el Señor Jesucristo, porque no solamente lo escucharon, lo caminaron, es decir, lo obedecieron y lo compartieron. Este es el método, hermano, que hoy se cuelga la medalla Harvard o algo, ay, yo no, pues este ya lo había dicho el Señor, yo no. Ese es el mismo método, hermano. El proceso que usó Esdras para preparar al pueblo de Dios. Y es esta práctica que hoy como iglesia debemos de hacer. Estudiar, llegamos aquí a la palabra de Dios, llegue a su casa en el transcurso del día, no sé, medite en ella, vuelva a escuchar, apunte y comparta pues, con quien estés ahí. Además, si quieres agarrar al camino que tienes ahí, predícale, no sé, habla a la comadre o no sé. Y hermano, tu memoria. ¿Por qué? Porque es el proceso de parte de Dios. Vas a estar vivo, porque si tú y yo compartimos la palabra de Dios, estamos vivos, ¿sí o no? Mira un cristiano que no comparte su fe y lo mira seco, pálido, parece que ya se murió hace 2 años y no se ha dado cuenta. Pero un cristiano que comparte la fe es un cristiano vivo. Fíjense, hermano, le voy a contar así rápido un testirollo, rapidito. Era uno de esos días que yo andaba en la carne. ¿Saben esa expresión o no? ¿Sí le ha tocado andar en la flesh a usted o no? Bueno, andaba yo así como agua para chocolate, ¿verdad? Del griego al mexicano de malas. Entonces iba caminando y estaba una persona ahí bien alegre, así. eh, entonces, a mí me pasa que cuando están cortando césped, me empieza una alergia que olvídense. Se empezó a estornudar, ya sabes. Entonces yo me empecé a quejar porque esta persona, aparte de estar haciendo eso, ¿verdad? Digo que era su trabajo, pero me estaba molestando a mí. Estaba bailando, estaba... Entonces me la acerqué y le dije, güey, y me dijo, bueno, gloria a Dios, ¿sabes? Cristo me salvó. Yo era un esto y lo otro. Hombre, me sentí tan mal, hermano. O sea, tan mal porque se me quitó, hermano, no la alergia, ¿no? Pero se me quitó esa, cuando él me transmitió esa gratitud. Fue hace años, hermano, porque no se vaya a la iglesia ahorita. Pero yo andaba allí y eso, hermano, me inyectó y todo el día anduve con pilas, hermano. Voy a pasarle la tarjeta del número de hermano porque, para que lo motive. No, no sé. No, pero sí me está entendiendo. ¿Por qué? Porque ese hermano estaba vivo, agradecido. Y eso es lo que pasa, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vivan eso, compartan la palabra, enseñan la palabra, porque eso trae vida, hermano. Amén. Ok, pero aquí, hermanos, surge una pregunta. Sí, pastor, ya dijo que tenemos que estudiarla con la oración, que tenemos que obedecerla, ¿verdad? Y que tenemos que enseñarla. Pero aquí sale una pregunta. Aquí sale lo más importante, de cómo podemos como iglesia aprender a obedecer y enseñar la palabra de Dios. Estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué fue lo que hizo Esdras? Y esto nos lleva a nuestro último punto, hermano. Y lo dejé a propósito al final. Esdras estableció una meta. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice una vez más, porque Esdras, ¿qué dice ahí? ¿Había qué? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. ¿Pero qué dice aquí? Pero Esdras había que preparado su corazón. Preparado su corazón. Esdras, hermanos, estableció una meta. Esta palabra, hermanos, preparado, una vez más, dice el diccionario Vine, es la palabra kun. Y esta palabra significa establecer, estar listo, ¿verdad? Mira, hermano, a mí me gustó mucho el significado porque va más allá. Miren, estar listo, preparado, ¿verdad? Su raíz de esta palabra, hermanos, denota estar asentado con firmeza, anclado y afirmado con seguridad. Acompáñenme a Jueces capítulo 16, versículo 26. Fíjense. Su significado, estar preparado. El significado así rápido es estar preparado, ¿verdad? Es estar listo, pero es más profundo todavía.
En el hebreo es más profundo, hermano. Fíjense, Jueces 16:26 dice, entonces Sansón dijo al joven, que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas, escuchen, aquí viene la palabra kun, sobre las que descansa, esta palabra es ahí, kun, descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Hermanos, ¿a qué me refiero a estar preparado? Estar anclado, hermanos. Sansón quería agarrarse de esas columnas donde estaba asentada ese lugar, afirmada ese lugar, donde descansaba la casa, para derrumbarla, pero no me voy a meter en ese, ¿ok? En ese sentido, hermanos, en sentido similar, la tierra, ¿verdad? Esos pilares están asentados sobre la tierra. Bueno, ese es el propósito, hermanos. Estar preparado, estar anclado en la firmeza. Eso se refiere. Hermano, Esdras se estableció una meta antes de empezar. Y saben, amados hermanos, nos hemos preguntado, sinceramente, nos hemos preguntado la verdad, antes de hacer cualquier cosa como cristianos, ¿cuál es el fin de lo que vamos a hacer? ¿Te has preguntado? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero lograr con orar, con estudiar, con obedecer, con enseñar? ¿Qué queremos, hermano? Hermano, escúchame, si no tenemos un fin en sí, solo estamos haciendo las cosas como un robot, como un mero programa que realiza las funciones a las cuales fue programado. No, amada iglesia, debemos de tener un fin, una meta, un propósito. Esdras, hermanos, antes de orar, orar en la guía para estudiar, antes de obedecer y enseñar, se afirmó en las verdades de Dios. Ancló en el propósito de la palabra de Dios. Se preparó, dijo, yo creo esto. Yo creo en Dios verdaderamente. Y ahí me voy a anclar, me voy a abrazar de esas verdades, para que todo lo que yo haga esté soportado por la palabra de Dios. Amada iglesia, debemos de tener un fin, una meta, un propósito. Esdras, una vez más, hermanos, antes de estudiar, obedecer y enseñar, hizo algo. Y es lo que nosotros debemos de aprender para poner en práctica, hermanos. Entendiendo una vez más que Esdras era un sacerdote, que su función era en el templo. Sin embargo, él no estaba haciendo sus funciones por la posición en la que él se encontraba. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Se propuso una meta, preparó su corazón. ¿Y cuál fue? ¿Para qué preparó su corazón? Se puso a meditar. ¿Por qué voy a hacer lo que quiero hacer? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué quiero hacerlo? Después de que entendió, hermanos, el propósito, como entendimos el significado, era anclarse, es decir, fijarse fuertemente en algo. En este caso, ¿en qué se fijó? En la convicción de orar, estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. ¿Con qué fin, hermanos, lo hizo Esdras? Con el fin de agradar a Dios y cumplir con su función como sacerdote y escriba. Y tú, amado hermano, la verdad, ¿sabes cuál es tu función? Todos somos sacerdotes, ¿sí sabías eso? Según la Biblia dice que todos somos sacerdotes, como hijos de Dios. Esto, verdaderamente, hermano, si tú sabes cuál es tu función, va a definir lo que tú haces. Si verdaderamente sabes cuál es tu función, va a definir lo que tú estés haciendo. Y si lo estás haciendo mal, para que lo hagas bien. Si en verdad, hermano, escúchame, tú crees que solo estás aquí para vivir la vida, para venir a la iglesia y nada más, pues no te vas a esforzar, hermano, en serio. Pero si sabes que estamos aquí para agradar a Dios, que tenemos un compromiso de vivir siendo luz para este mundo, ejemplo para nuestra familia y para nuestros hermanos en la fe, y que nuestra meta es llegar al cielo, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues lo mismo que Esdras, vivir en las disciplinas espirituales bíblicas, oración, estudio de la palabra,
obediencia y compartir nuestra fe. Pero nada de esto será posible si primero que no preparamos nuestro corazón. Es decir, meditamos en lo que debo de hacer. ¿Cuál es mi meta? ¿Y por qué debo hacerlo? Cuando antes de hacer todo lo que como cristiano necesito hacer, hermano, escúchame esto. No preparo mi corazón, pues simple y sencillamente no voy a hacer nada de la manera correcta. ¿Me explico? Esa es la gran importancia de preparar nuestro corazón antes. Así como cuando hacemos cualquier actividad, hay algo, siempre algo antes. Por ejemplo, para ir al trabajo nos preparamos, hacemos el lonche, nos bañamos, nos cambiamos, siempre hacemos algo. Para hacer un deporte, pues hacemos calentamiento. De la misma manera, hermano, la vida espiritual demanda preparar nuestro corazón, demanda ir a Dios en completa sinceridad. Es hacer un compromiso con Dios. Entender que aquí en la tierra solamente somos extranjeros y peregrinos. Fíjense lo que dijo 1 Pedro 2:11 al 12. Entender esto, hermano. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Filipenses 3:20, hermanos, acompáñenme. Filipenses 3:20 y después Colosenses 3:1 y 2. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted que anda peleando por la ciudadanía americana, hombre. No, la buena es la de los cielos. La otra solamente le van a dar unos vales. ¿Cómo se llama? Los tickets. ¿Cómo se llaman los vales que les dan? Eso nomás, hombre. Nomás. Pero la buena es la del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si le dan la americana, pues no tiene nada de malo, pero que su vida no esté enfocado en eso. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Perdón, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses 3:1 al 2. Colosenses 3:1 al 2 dice. Colosenses 3:1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, si podemos sintetizar así rápido estos versículos, podemos decir: necesitamos entender cuál es nuestro destino para así poder enfocarnos en lo que hoy estoy haciendo y hacer los cambios necesarios para vivir acorde a mi vida futura. Y saben, hermanos, esto es lo que pasa con muchos de nosotros. No tenemos una meta. Sabemos cuál es, pero la verdad no la consideramos. Muchos dedicamos más tiempo y esfuerzo, hermanos, hacia las cosas pasajeras, porque en verdad no entendemos o no queremos entender en qué debemos de enfocarnos e invertir nuestras fuerzas, recursos y demás. Por eso, amada iglesia, quiero llegar a una conclusión. Hasta aquí. Yo quiero que por un momento, hermanos, medites en cómo estás, cómo está tu familia. El resultado de eso es la consecuencia de en dónde estás invirtiendo tu tiempo. Quizás digas: mi familia económicamente está bien. Bueno, ese es el resultado del trabajo. Pero te pregunto, ¿cómo está tu familia en el área espiritual? En pasar tiempo juntos. ¿Estás cambiando la comodidad de tu familia, que es temporal, por la más importante? Lo espiritual, la convivencia, que esto sí es de suma importancia. Lo espiritual y la convivencia en familia, el pasar tiempo como familia. ¿Sabes por qué, hermano? Es por algo, hermano, que siempre les queda a nuestra familia, hermanos. Miren, si nosotros faltamos como proveedores, etcétera, lo que hayamos sembrado con ellos va a permanecer.
Si tú y yo faltamos, pero sembramos espiritualmente, eso va a permanecer. El dinero se va a acabar, pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Nuestros hijos, hermanos, escuchen por favor, hermanos, yo estoy ya casi terminando. Nuestros hijos, aunque quieras o no quieras, no queramos o no queramos, un día se van a ir. Y créelo, hermano, vas a llorar o vamos a llorar en la intimidad de nuestra casa, cuando nuestros hijos se vayan. Y como estuvieron tan acostumbrados a que solo les dabas dinero, pero no tu presencia, no te van a visitar. Solo te van a llamar para pedirte dinero. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que tú invertiste. Eso fue lo que tú invertiste. En eso invertiste tu tiempo. Eso fue lo que les enseñaste. Por eso, amada iglesia, necesitamos preparar nuestro corazón antes de hacer las cosas. Ahora quizás digas, pastor, pero yo ya desperdicié mi tiempo. ¿Qué hago? Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, hermano. Quizás el pasado ya no podamos remediarlo, pero sí el presente. Y si Dios lo permite, el futuro. Aplicación a esta enseñanza, hermano. Por eso es que sabiamente, hermanos, Esdras, antes de hacer todo, preparó su corazón. Amada iglesia, que hoy podamos salir de aquí con la firme convicción de hacer un recuento de nuestra vida, de nuestras acciones, desde que conocimos al Señor hasta hoy, y que en verdad podamos sentarnos un momento para que antes de hacer lo que hacemos comúnmente, preparemos nuestro corazón. Es decir, meditemos, tratemos de trazar una meta y que de ahí en adelante lo que hagamos no sea lo que más nos convenga, sino todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos, incluyendo a nuestra familia. De esta manera y con estas 4 prácticas, hermanos, Esdras fue un ejemplo de un verdadero israelita. Y de la misma manera nosotros debemos de imitarle para poder así ser la iglesia como la familia de Dios, que estudia, obedece y enseña la palabra de Dios. Pero ¿cómo lograremos esto? Preparando nuestro corazón para esta gran labor. ¿Aprendemos, iglesia? Pues a poner en práctica lo aprendido, no sin antes meditar y prepararnos, hermanos, para hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de nuestra conveniencia, ni a la manera de nuestra comodidad, sino a la manera del reino de los cielos. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a ver. Padre, en esta preciosa tarde, adoramos, exaltamos tu precioso nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que siempre desnuda nuestro interior, Señor. Muchos pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que ya tenemos tiempo de conocerte, que venimos a la iglesia, que oramos, que estudiamos, que enseñamos. Pero, Señor, muchas de las veces estamos trabajando para nosotros mismos, para yo tener un lugar en la iglesia, para que mis hijos vengan solamente a la iglesia, solamente por eso, Señor, para que me vaya bien, porque cuando andaba en el mundo me iba mal. Pero, Señor, el caminar cristiano no es para mí ni para nuestra comodidad. El caminar cristiano, Señor, es un caminar previo para llegar al cielo. Gracias por las bendiciones que nos das, gracias por los buenos trabajos que nos das, gracias por las comodidades que nos dan, pero eso no es el fin. Eso no es todo, Señor. Hay muchas cosas que nos están dañando como tus hijos, Padre, y que tú has querido quitar de nosotros, remover de nosotros, pero estamos obstinados, aferrados a ese ídolo que nos ha quitado el tiempo para nuestra familia, para nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestra meditación. Señor, yo oro, Padre, que así como a Esdras, en nuestro corazón deposites, Señor, esa inquietud de reconsiderar por qué estoy haciendo las cosas. ¿Cuál es el fin? Y si es un fin humano, Padre, nos des la valentía de hablar con nuestra pareja, si es nuestra esposa, y decir, ¿sabes qué?
estamos haciendo esto, pero esto no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Sí, tenemos muchas cosas, pero estamos descuidando lo más importante. Estamos descuidando a la familia, estamos descuidando los tiempos de oración como familia, estamos descuidando todo eso. Vamos a reconsiderar, amor, esto porque los años están pasando. Señor, yo oro que tú hables a cada hermano conforme la necesidad, pero que por favor, Señor, te lo ruego, podamos entender que debemos de preparar nuestro corazón antes de hacer cualquier cosa. Y ahorita, Señor, examinar todo lo que estamos haciendo. Y si en verdad, Señor, ha sido para nuestro beneficio, Señor, ayúdanos a tener la valentía de buscar primeramente las cosas del reino, las cosas de arriba, donde estás tú sentado, Señor. Ayúdanos a, como Esdras, preparar el corazón, poner una meta. Lo que yo tengo que hacer es todo aquello que vaya con el reino de los cielos. Y sobre eso, Señor, sobre eso estudiar, orar con tu guía, sobre eso obedecer para ti, para tu gloria, sobre eso enseñar para ti, para tu gloria. Eso nos va a ayudar a librarnos del egoísmo, Señor. Y nos va a ayudar, Señor, a tener un corazón como Esdras, que cambió, Señor, a un pueblo, que hasta el día de hoy, para tu gloria, es un hombre de ejemplo, Señor, que teniéndolo todo, prefirió invertir su vida en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Te pido que nos ayudes a preparar nuestro corazón para poder ser así, esa iglesia, como la familia de Dios, que estudia, obedece y enseña. ¿Cómo? Preparando su corazón. Gracias, Señor.